Bueno, como ha dicho Sergio, trabajo en el Hospital Virgen del Castillo. Alejandro lidera y yo hago el trabajo sucio, como quien dice. Y nada, os voy a presentar un caso, que ya el propio título es un spoiler, peligro mortal transitorio, que tuve durante mis años de residencia. Espero que os sirva de aprendizaje. Este es el modelo que voy a seguir con la presentación. Durante la exposición del caso y durante la evolución voy a lanzar algunas preguntas, principalmente sobre el diagnóstico. Y ya ahí, si queréis comentar algo, os agradezco los comentarios. Mi caso trata de una mujer de 82 años, que es hipertensa y diabética, y no presentaba otros antecedentes de interés. Venía a urgencias porque desde hacía 2 horas presentaba un dolor torácico que lo contaba como típico, opresivo, es verdad que no irradiado, con algo de sudoración, que se había autolimitado justo mientras venía al hospital. A urgencias ya llega asintomática, con buena tensión, estable hemodinámicamente, de hecho llega con tendencia a la hipertensión. La exploración solo presenta un deterioramiento del segundo ruido y no presenta datos de insuficiencia cardíaca a la exploración. Tiene una frecuencia cardíaca de 80 y una saturación basal normal. En urgencias se le serían troponina, que salen elevadas, y ingresa como síndrome coronario agudo sin elevación del ST para eco y coronariografía. Voy a enseñar el electro, que me gustaría que se comentara. Está un poco movido. Si alguien lo quiere comentar. Alejandro. ¿Alguien va a comentar algo del electro? Ignacio. El comodín de Nacho, sí. Sí. Bueno, venga, pues tenemos parece un ritmo sinusal, aunque me da la sensación de que el PR es variable en algún latido. Luego tiene un QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda. Y bueno, en principio ya alteraciones de la arborización en contexto de la alteración de la conducción, parece. Efectivamente. Lo que tiene el el PR más corto es porque son extraventriculares. Vale, sí, es verdad que tiene morfología diferente hacia una fusión, sí, parece. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿qué se hizo con la paciente? Pues ingresó en planta, como he dicho, como síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo, porque había elevado enzimas en espera de coronariografía. ¿Por qué no se hizo coronariografía de entrada? Porque la paciente ya a urgencias llega sin dolor. En espera de realización del CATE, presenta varios episodios de dolor torácico. Este es el electro que presentaba previamente, que se había hecho por otro motivo, un preoperatorio. Ya tenía, bueno, algunas alteraciones, tenía test negativas aquí. Y durante su estancia en planta, pues presenta 2 nuevos episodios más de dolor torácico. Uno a las 3 de la mañana, que se le pone solinitrina y mejora, que ya va aplanando las ondas T en la cara anterior, de V1 o V3. Y esa misma tarde presenta un nuevo episodio de dolor torácico donde ya se ve que está invirtiendo las ondas T. Aún así se aguanta porque no hay hemodinamista presente en el hospital, y a las horas del segundo episodio de dolor, que cede en pocos minutos, avisa a enfermería por malestar general y síncope del paciente. Y cuando vamos a revisar la telemetría encontramos esto. Ginés, ¿has llegado ya? Si alguien lo quiere comentar. No sé si... Parece que tenemos un electro arriba con lo que parece que es un QT largo, parece. Y luego además lo de abajo por una taquicardia de QRS ancho con complejos de diferente morfología que parece una polimórfica. Exacto. Gracias, Nacho. Bueno, con esto quería preguntaros, no sé por qué, ahora, ¿cómo manejaréis a este paciente? No se pueden hacer encuestas, ¿no, Sergio? No, si no lo has preparado, no.
¿Qué haríais? Javi. O Ginés, que ya te estoy viendo por ahí. A ver, yo en este caso, lo primero que haría, si te vale, David, es, bueno, pondría magnesio para estabilizar la membrana y repondría iones. Hay una gasometría para ver el potasio, me parece muy importante. Y lo siguiente que haría sería aumentar la frecuencia, porque lo que estamos viendo es que la paciente estaba haciendo extrasistolia sobre la onda T y lo que está indicado es aumentar la frecuencia cardíaca para evitar ese fenómeno. Pero con episodios repetidos de dolor torácico que supone que son isquémicos, bueno, está bien lo que has dicho, ya lo veremos en la evolución. Pero bueno, que con los episodios repetidos de dolor torácico, cambios en electro y polimórficas, pues lo primero que hay que pensar es que sea de causa isquémica, que la inestabilidad sea por isquemia. De hecho, os voy a explicar por qué no se hizo el CATE. Cuando llega a urgencias, llega sin dolor, el episodio que tienen que poner tratamiento es a las 3 de la mañana y no se avisa al hemodinamista. Esa mañana no se puede hacer el CATE porque está la agenda llena. Y a las 7 el episodio de dolor es muy recortado. Finalmente, pues, hace la torsade y al final se acaba llamando al hemodinamista, que hace la coronariografía y no tiene lesiones coronarias. Entonces, como ha dicho Nacho, durante el CATE se pone sulfato de magnesio, se hace unos gases que no tenía alteraciones del potasio y se saca una nueva analítica. En el CATE está en todo momento estable, tiene una enzima de 150, que eran un poco más altas que cuando había subido, y un NT-proBNP de 15.500. En UCI presenta un nuevo episodio en las 12 primeras horas que precisa de desfibrilación, ya que en esta ocasión el paciente sincopa. Y allí se le hace un eco, que es este. Venga, Javi, antes has estado más participativo. Que no. Bueno, si no, lo comento yo. Se ve una cinesia de predominio en segmentos apicales. No se ve clara hipercontractilidad de los segmentos basales, pero bueno, todo pinta que es un Takotsubo. Bueno, con coronarias normales. Principalmente en este momento caben dos posibilidades, que sea o bien una miocardiopatía de estrés o que sea una miocardiopatía primaria, que no lo sabemos porque no teníamos estudios previos. Tenía disfunción ventricular severa. Estas imágenes, bueno, luego os lo contaré en la pregunta. Entonces, ¿qué diagnóstico sospecháis aquí? Bueno, Nacho ya lo ha dicho, la sospecha principal era de miocardiopatía de estrés. Tiene buena evolución posterior, se inicia un tratamiento médico con betabloqueantes y ECA sin recurrencia de los episodios y se solicita una reso en la que no se ve realce y se ven las alteraciones que mostraba el eco. Y además, a los 5 días se le repite un ecocardiograma en el que había recuperado la función ventricular de la misma paciente. Y ya con esto tendríamos el diagnóstico de miocardiopatía de estrés. No se le hizo ventriculografía, que es el gol estándar para tener el diagnóstico, y es lo que le da nombre, esta imagen es la que le da nombre a síndrome de Takotsubo, tiene 3 nombres: síndrome de Takotsubo, miocardiopatía de estrés o síndrome del corazón roto. Porque Takotsubo es el nombre de una trampa para pulpos que se utiliza mucho en Japón. A partir de ahora la voy a nombrar como miocardiopatía de estrés. Es una enfermedad cardíaca que no es isquémica, presenta disfunción ventricular que puede estar afectado a ambos ventrículos. Se asemeja mucho en su presentación al síndrome coronario agudo, de hecho a veces es imposible distinguirlos y se desencadena bajo ciertos estresores y se relaciona con niveles altos de catecolamina. Es muy típico una mujer que ha tenido un evento estresante, ya sea la muerte de un familiar, el robo de un bolso, lo típico, y que se presenta en urgencias con dolor torácico y con alteraciones de la contractilidad
pero con coronarias normales. Afecta de forma predominantemente a mujeres, ya que el 90% de los afectos son mujeres y en su mayoría son personas mayores de 50 años. Según la serie, parece que corresponde en torno al 5% de los ingresos por síndrome coronario agudo y presenta una recurrencia en torno al 2% por persona y año. La fisiopatología no se conoce del todo, hay varias, como no se sabe, pues hay mucho escrito y se hablan de varias teorías, que rotura de placa por el estrés sobre las paredes de los vasos, disfunción microvascular, espasmo de las arterias epicárdicas y luego toxicidad directa de las catecolaminas con fenómeno de hibernación miocárdica. El electro y las analíticas no dan el diagnóstico, al final el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Tienes distintos criterios clínicos que unen tanto pruebas de imagen como la coronariografía. Y la presentación habitual es la que hemos presentado, la que tiene las alteraciones de la contractilidad en la parte distal en partes distales. Hay otros tipos de presentaciones, la presentación medioventricular, que la parte que no se mueve sería las partes medias del ventrículo izquierdo, y luego el tacosubo invertido, que se contrae mejor la punta que las bases. Una de las cosas importantes en estos pacientes, que han presentado miocardiopatía de estrés, que a veces a los cardiólogos se nos olvida, es descartar patologías que aumentan las catecolaminas exógenas, como por ejemplo el feocromocitoma. Y hay que intentar recordar hacer siempre unas catecolaminas en orina para descartar esta entidad en estos pacientes. La forma de presentación que más se relaciona con el feocromocitoma es esta, es el tacosubo invertido. Y luego hay formas raras que tienen alteraciones localizadas, pero se presentan muy poco. En el electro, la mayor parte de las veces es anormal, es específico la inversión de la onda D y la prolongación del QT, y hay ascenso del ST en el 40% de los casos, lo que obliga a hacer una coronariografía cuando el paciente se presenta con dolor en urgencia. Cuando hay descenso no es típico de tacosubo y su presencia nos tiene que hacer pensar en otras entidades, principalmente el síndrome coronario agudo. Y luego hay algunos algoritmos que dicen que tiene un valor predictivo positivo muy alto que realmente no utilizamos. Apoya el diagnóstico que no hayan ondas Q, porque las ondas Q son típicas, se producen por isquemia establecida, y cuando no hay cambios recíprocos de los ascensos del ST. O sea, cuando tenemos un ascenso, por ejemplo, anterior, no tenemos descenso en cara inferior, o apoyaría más este diagnóstico. Hay distintas formas de diagnosticarlo. Tenéis que quedaros con que es un diagnóstico de exclusión, que tenemos que terminar sí o sí conociendo la anatomía coronaria. En pacientes que tienen elevación del ST y dolor y síntomas, tendríamos que ir al manejo invasivo. En pacientes que no tienen elevación, pues aquellos que tienen, hay un score que nos da una probabilidad de que sea un tacosubo frente a un síndrome coronario agudo. Aquellos pacientes que estén estables y tengan una alta probabilidad de tener un síndrome de tacosubo, podríamos optar por un TAC coronario en vez de ir directamente a la coronariografía. Y muy importante ver que estas alteraciones en el eco se solucionan mediante seguimiento ecocardiográfico. En caso de que sigan persistiendo dudas porque no desaparecen las alteraciones, tendríamos que ir a reso para que no nos estemos comiendo una miocarditis o un síndrome coronario agudo. Las principales complicaciones en el hospital, pues bueno, la insuficiencia cardíaca aguda, estos pacientes hacen disfunciones ventriculares muy severas que no tenían de forma aguda, fallo cardíaco, tienen insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, con obstrucción del tracto de salida, porque hay hipercontractilidad de los segmentos basales y puede haber cierto grado de obstrucción dinámica. Y importante, como en nuestro caso, en ciertas ocasiones se producen arritmias de todos los tipos. Pueden presentar cualquier tipo de arritmias, tanto rápidas como bradiarritmias. Y hasta un 4% de personas fallecen durante el ingreso. Además, siempre pensamos que es bueno, ¿por qué? Porque desaparece.
Y si este es un registro a 5 años, en los que vemos que la tasa de complicaciones, eventos MACE, es muy parecida entre los pacientes con Takotsubo y controles con enfermedad coronaria y controles sin enfermedad coronaria. Es verdad que son pacientes más mayores, pacientes mujeres, pues bueno, peores pacientes. En cuanto a las arritmias, pues esto es un registro de 286 pacientes con Takotsubo. El 57, más de la mitad de las arritmias que se presentaron en estos pacientes fueron arritmias ventriculares, y de ellas en torno al 17% fue fibrilación ventricular. Lo más frecuente en estos pacientes es la presencia de taquicardias ventriculares y mecanismos todos. De reentrada hay sustrato anatómico porque se ven zonas con realce tardío en cerca del 9% de los pacientes. Lo típico que dicen de la resonancia es que no queda. Hay reentrada funcional en zonas de edema y luego por actividades desencadenadas por el alargamiento de QT y por potenciales precoces pueden presentar dorsales de punta, que fue lo que pasó en nuestro caso, y por potenciales tardíos, porque las catecolaminas aumentan el calcio extracelular y se producen extrasístoles, como veíamos en nuestro paciente. Además, el aumento de catecolaminas va a favorecer las arritmias por aumento del automatismo anormal. En cuanto al tratamiento, pues bueno, tratamiento médico y ECAS y beta bloqueantes en pacientes estables. Cuando hay insuficiencia cardíaca hay que tratarla, haciendo especial cuidado con la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hay que intentar, si presentan obstrucción y fallo cardíaco, a veces es difícil el tratamiento correcto. De hecho, eso se tiene que hacer en una unidad coronaria porque muchas veces necesitan beta bloqueantes de acción corta intravenosos con diuréticos para llevar al paciente. Ya que es una patología relacionada con las catecolaminas, hay que intentar evitar las aminas en la medida de lo posible y en pacientes con SOC intentar otro tipo de fármacos como el levosimendan o incluso llegar a la asistencia como puente a recuperación. Lo de evitar, esto que he puesto aquí es porque lo de evitar las aminas es porque aún los pacientes que las necesitan tienen una mortalidad más alta en los registros. ¿Cómo tratamos la arritmia en estos pacientes? Pues bueno, intentar poner beta bloqueantes a los que los toleren, aparte del tratamiento médico. Si las arritmias son a causa de QT largo y bradicardia, estaría indicado el implante de un marcapasos transitorio. Y si se podría plantear poner un chaleco en caso de que esté presente fibrilación ventricular recurrente durante el ingreso. Hay que evitar fármacos que alarguen el QT, ya que es la principal causa de arritmias en estos pacientes, y intentar evitar el implante de dispositivos permanentes, es decir, sobre todo el DAI. Hay que intentar evitar implantar un DAI, pese a que tenga arritmias recurrentes. ¿Por qué? Porque, como he dicho, es un cuadro que se autolimita. Y hay registros de pacientes con Takotsubo a los que se le ha puesto DAI por arritmias recurrentes y no necesitaron terapias en el seguimiento. Eso sí, pacientes que presentan bloqueo AV durante el ingreso por Takotsubo, sobre todo aquellos que ya tienen trastorno de la conducción previo, parece que sí no tienen tanta recuperación del ritmo y sí podría estar indicado el implante de un marcapasos definitivo. Como conclusiones, que un cuadro sea autolimitado no significa que sea benigno. Hay que intentar evitar en pacientes con Takotsubo las terapias invasivas definitivas y lo importante es el tratamiento de soporte para dar tiempo al paciente a que se recupere. Y eso es todo.